Saludos. En aras de ofrecerle un programa atractivo que genere muchos comentarios, yo siempre tengo a Carlos Raúl en el bolsillo, porque aparte de la amistad que nos une, yo sé que él da buenos programas, porque Carlos Raúl no es como estos políticos que andan disfrazándose para que la jauría no los muerda, porque hay una jauría en las redes. Recientemente, a Enrique Capriles, cuando manifestó su alegría por la manera en que se va a integrar el CNE, bueno, eso le dijeron hasta el mal que se iba a morir, como hacen con todo el que los difiere, porque esa cosa, bueno, ya vimos en la muerte de Aristóbulo, en el caso de William McKay, en el caso de... Horrible, horrible. Sí, es una cosa que ellos no saben lo destructivo que se han vuelto y lo chavista, porque al final, criticando la confrontación y Maduro, que es un dictador, el régimen, pues se han vuelto peor, están compitiendo. No, el clima a veces en las redes, y sobre todo en el caso de McKay y de Aristóbulo, fue sencillamente canalla. Es decir, una celebración de la muerte de unos tipos. ¿Vale? Racista. Racista, enormemente racista. Entonces, bueno, pero la verdad es que, bueno, primero que déjame aclarar nuevamente que yo no soy político. Yo lo que soy es un analista político. Un analista, además, con posgrado, libros escritos. Pero a mí me divierte mucho. Y es más, yo me siento un poco nostálgico cuando no se meten conmigo, cuando no me insultan. Digo, bueno, pero ¿qué será lo que está pasando? Ya nadie me para. Y eso que tú eres provocador en redes. No, me encargo tú sabes, para levantar la polvareda. Pero fíjate, en el fenómeno de las redes, que son nuevas, yo vengo diciendo, tienen muchas virtudes, pero como son procesos nuevos, porque eso de horizontalizar la comunicación, que tú puedas hablar con un presidente desde un Twitter o referirte a cualquier cosa, que puedas llegar a tu casa y volverte hall, porque hay unos señores que se vuelven hall, son unos señores que tú los ves en la calle y no dicen nada, pero cuando agarran el teclado no hay nadie que no se quitrillen. Ahora, lo que pasa es que todas las revoluciones comunicacionales traen ese efecto. Y después se moderan. Y después se tranquilizan. Así es. Bueno, el que se inventó el alfabeto. Ahora, los dueños del saber en Sumeria y en Egipto, que eran los sacerdotes, que eran los únicos que conocían el lenguaje y podían escribir, cuando se inventó el alfabeto, que se popularizó la posibilidad de escribir, los tipos hicieron una gran resistencia y hasta quemaron templos. Sí. Pero lo que pasó cuando inventaron ¿Con Gutenberg? Con Gutenberg. Sí. Gutenberg tuvo la astucia, porque tonto no era, de editar la Biblia, porque hay una descripción de la imprenta que decía, de la Inquisición, que decía esa máquina diabólica negra rugiente, arrojando desperdicio, porque botaba aceite, ¿no? Claro. Entonces ya era una máquina diabólica. Claro, iba a dejar sin trabajo un poco de escribano. Bueno, lo mismo cuando se inventó la imprenta de masas. La computadora cuando llegó al Diario Nacional, automatizaron los procesos, hubo gente que se resistió, no, eso. Pero es que y hasta hace poco todavía decían que el Internet era un invento diabólico. Sí. Todo lo que significa democratización de la comunicación y de la información molesta a las élites. Este fenómeno polarizador que está descrito en Netflix, en el documental El dilema de las redes, cómo los algoritmos llevan, bueno, a simplificar todo, y no hay verdad ni mentira, sino data. Sí, la acumulación exacto, de data. Entonces, este fenómeno en Venezuela, que se ha dado en todo el mundo, bueno, aquí como tenemos 22 años en esta peleadera, agarra unos ribetes muy feos porque aparecen las venganzas, los odios, todo eso acumulado. Bueno, es que en los momentos de polarización que ha habido en los últimos años, a través de las redes, son muy ilustrativos, porque las redes se convierten en el vertedero del odio. Bueno, y Trump fue una demostración de cómo las redes se convierten en difuminadoras de la canallada y del rencor. Así es. Pero hay que agarrar y pasar a la ofensiva. Fíjate. Por eso es que hay que desafiarla, decirle. Sí, claro, como hacemos aquí nosotros. Permanentemente leemos. Fíjate que yo no escribo en Twitter. Yo le respondo desde los programas de radio y televisión. Porque no te voy a responder ahí donde me vas a linchar, porque yo sé cómo actúan. Fíjate que me contaron que con este caso todos estamos de acuerdo a que cese la violencia contra la mujer, la discriminación. Yo respaldo todo eso. Y es bueno que en las redes se expongan todos los casos y que hay una reflexión sobre ello. Pero
como aquí somos tan como somos, y hay estos laboratorios, ya me dijeron que tienen unas campañas preparadas contra algunos políticos para ponerlos como violadores y no sé qué cosas, Pero es que, y someterlos al escarnio pero es que público. yo siempre lo he estado diciendo, porque yo también, yo respondo en mi artículo semanal, y es que las ideologías estas posmodernas que son muy, muy dañinas, todo ese conjunto de propuestas de fundamentalismo religioso, fundamentalismo racial, Anticomunismo, ¿viste que regresó el anticomunismo? fundamentalismo femenino, fundamentalismo masculino, es decir, todas esas cosas, antiaborto, proaborto, que se convierten en fundamentalismo, tienen una característica, que es que se apoyan, esas ideologías se apoyan o en mentiras, o en errores, o en barbaridades. Por ejemplo, eso de la violencia, es decir, la violencia es un hecho que acompaña a los seres humanos desde que existen. O sea, el ser humano tiene un componente violento que se expresa, entre otras cosas, en la guerra y también en el acoso. Pero ahora imagínate si uno se pusiera a contar todos los episodios de acoso que ha habido, porque no solo es acoso sexual, que muchas mujeres experimentan, sino el acoso laboral. A mí me tocó, por ejemplo, no voy a decir dónde ni quién, a mí me tocó sufrir a un tipo que pertenecía a la misma organización en la que yo trabajaba, bueno, que por supuesto, a la gente que no pensaba como él, y no era uno, eran varios. Los perseguía. Bueno, era una persecución permanente. Ahora uno no va a salir llorando y diciendo, fulanito me hacía esto y me hacía esto. Es decir, el hecho es que la vida está marcada por el acoso en todos los sentidos. Y eso está muy mal que ocurra. Pero los seres humanos nos acostumbramos a superar el acoso. Y a pelear contra él. Y a pelear contra Pero eso. ve una cosa, Pepe Glamour, ¿tú te acuerdas el zorrillito que perseguía a la gatica? Sí, claro. Bueno, ahora resulta que es un acosador sexual el zorrillito. Digo, no, chico, pero no me descontextualicen las cosas, porque es una caricatura muy vieja. No la puedes medir desde el hoy. Pero además, así no es. Pero es que regresamos a la censura de libros. Peter Rudd, que es un gran escritor norteamericano, acaban de escribir un libro de biografía sobre él, que es una biografía monumental. Él era un tipo pansexualista, digamos, y sus obras ensalzan mucho la vida sexual y la seducción, ¿no? Bueno, acaba de terminar un investigador un libro de 900 páginas sobre él y no lo pudieron editar por protestas de las organizaciones supuestamente defensoras de los derechos de X. Entonces, una obra de esa magnitud no se puede publicar. Claro, porque al final metes el retroceso. La aparición... Es que estas ideologías posmodernas nos están llevando a la edad media desde el punto de vista intelectual. Entonces, que ahora todo está censurado. O sea, todo está marchito, maldito, todo afecta al interés de algún grupo. Pero ¿cómo vas a conseguir tú una obra donde un grupo no ataque a otro? Claro, pero hay una intención de ciertos sectores en las redes, organizados, que se convierten en jueces, en paredones, hacen juicio y te sentencian. Pero claro, y además su sentencia en algunos lugares se hace válida, porque vemos ahorita entonces la censura. Tú no ves que lo que vimos en este momento en el Oscar, ahora las películas ahora no son como antes, que eran superproducciones que trataban todos los hechos humanos, ¿no? Sino que ahora para poder obtener la bendición de la academia, tú tienes que defender algún prejuicio sectorial. Vamos a hablar de eso, pero antes vamos al corte. Aunque las dos películas, la de Anthony Hopkins, padre. Esa es la que salvó la... Y la otra, no, la otra de la señora, la que ganó el Oscar, Nómadas. Oye, es una película que... Vamos a hablar de eso. No tengo con quién hablar de esa cosa, vamos a aprovechar. Ya regresamos. Fíjate lo del Oscar, Carlos Raúl Hernández con nosotros. Yo no pude ver el Oscar por primera vez en muchos años, porque a mí me encanta ver el Oscar. Recuerdo a César Miguel Rondón cada vez que menciono los programas. Porque yo no tengo ahora televisión, una vez que salió DirecTV, ahora apareció con otro nombre, Simple TV, pero yo me quedé fuera de eso, porque me acostumbré a Netflix y a Amazon. Pero ahí no transmiten nada del día, sino todo es películas, series. Y muy buenas, por cierto, y unos grandes documentales, pero me lo perdí, no lo vi. Ahora vi las películas, dos de ellas que me llamaron mucho la atención. Esta de Padre, de Anthony Hopkins, porque
trata la edad, todo el padecimiento cuando la gente, a mí que yo pelo patica, aquí se me olvidan los nombres, yo digo, ay Dios mío. Entonces trata, y con mucha humanidad, porque él termina como un niño llorando, y buen Oscar. Y Nómada, La señora en el carro. en el carro, ya también de edad, o sea, porque ambas películas tratan dentro del coronavirus el tema de cuando te vas poniendo viejo, cómo la sociedad termina aislándote porque no te da opciones, los trabajos son para los muchachos. No, pero es que el mundo es de los jóvenes. Esa es una realidad contra la que es imposible luchar. El mundo es de los jóvenes. Tú no estás joven, Carlos Raúl. Bueno, yo no estoy diciendo que el mundo sea mío. Nada de eso. Pero te estás echando dedo tú mismo, pues, porque Bueno, pero es que es así. yo sí me siento muchacho. ¿Cómo se hace, pues? Yo hasta he pensado, le estoy diciendo a Ángela para hacerme unos retoques, unas cosas. No me pinto el pelo porque se me vería muy feo, pero... Todo eso vale, pero hay que tener cuidado. Pues no te pase. Bueno, lo de Jim Carrey. Si Jim Carrey vivió en un carro. En un carro. Cuando estaba desempleado, que no era nadie. Bueno, Jim Carrey llegó sin necesidad de estarse apoyando en movimientos gremiales. Humor. Ni odiar a la sociedad. El tipo llegó a ser lo que es hoy. Por cierto, ¿qué te pasa? Steven Seagal está aquí. Primero representando a los rusos, y bueno, no entendí muy bien. Pero está bastante obeso, Sí. muy obeso. Y bueno, creo que lo mandaron para Canaima, para que vea, A ver si rebaja. sí, no sé, para que vea Venezuela. Pero le han caído encima en las redes a Jim. Bueno, pero es que él se lo merece, ¿no? Porque él le caía golpes a la mujer. Bueno, él fue Lo acusaron esposo, de eso. Fue esposo de una de las mujeres más bellas de la galaxia, que es todavía, me imagino, Kelly LeBrook. Bueno, y la tipa se fue porque la tenía como sparring. Salía toda morateada, sí, golpeada por aquella bestia que realmente es un monstruo desde el punto de vista de las artes marciales. Pero él se consiguió la tapa del frasco. Y es que en una fiesta en la casa de Sylvester Stallone, en Miami, él empezó a desafiar a Van Damme, a Jean-Claude Van Damme. Sí, papá. A hablar ¿quién de... era más? Es decir, ese Van Damme lo agarro yo y le caigo a patadas por tú sabes dónde, ¿no? Y entonces Van Damme se lo dijeron, porque en una fiesta habían como 200 personas. Pero mira, Este estaba retando al otro. por ahí está diciendo que te va a caer a patadas. Y el hombre se le presentó. Le dijo, ¿tú me vas a caer a patadas? Vamos pues. Dame, pues, paz, le dio un bofetón. Vámonos para el parque. Y lo que hizo nuestro golpeador de Kelly LeBrook fue agarrar su carro y irse para su casa. No. Oye, tú eres farandulero. Bueno, pero además, yo lo odio mucho. ¿Lo odia? Pero Sí. déjame hablar en un lenguaje figurado. Ok. Por lo que le hizo a Kelly LeBrook. Pero además, chicos, lo que le hizo a Sean Connery. A él lo contrataron cuando Sean Connery estaba haciendo aquella película que se llama... La Roca. No, vale, que es Sean Connery. San Juan hizo La Roca. Sean Connery es James Bond. Sí. Entonces, bueno, no, pero yo estoy hablando de una de las películas de James Bond, ¿no? Entonces lo contrataron a Steven Seagal para que lo entrenara en los movimientos de karate, ¿no? Entonces parece que tuvieron una discusión. ¿Y tú sabes lo que hizo la bestia esa? Ajá. Le fracturó la muñeca ¿A Sean Connery? a Sean Connery, a nuestro uno de los Sean Connery que está en el mejores cielo. actores Le fracturó la muñeca. Ingleses, sí. Entonces, para que tú veas el temperamento de este señor. Sean Connery es un gran personaje. No solo por James Bond, sino por la cantidad de películas y lo que él simbolizaba. Y por su condición humana, humana. tipo querido. Cuando él se murió, yo pensé que se había muerto un tío mío. Porque se parecía. No, sí. Eso me decía mi mamá. Mira, Carlos Raúl, volviendo al tema venezolano, vamos a meternos. Tú sabes que aquí, aparte de toda esta cosa de las redes que yo he venido diciendo durante mucho, creo que hemos hablado varias veces de cómo eso se ha convertido en peor remedio que la enfermedad. Ha ocurrido una cosa que ahora está saliendo. ¿Ves? Durante mucho tiempo, el interinato padeció los ataques de Panam Post y de sus competidores en el campo radical. O sea, Maracorín Familia, el gordo Franceschi, Patricia Poleo, que vivía cayéndole a batazos. Entonces armaron su comisión de comunicaciones y con los recursos que manejan, pues vaya, salieron a darse duro. Y entonces todo el que se atrevía a poner en duda algún discurso,
alguna propuesta, la manera en que se hacían las cosas, le caían encima. Y de ahí apareció la etiqueta del alacrán. Ahí, eso Sí, está claro. motivado. Ahí está JJ Rendón metido también. Entonces el alacrán. Entonces la oposición, en vez de aglutinarse en torno al interinato y el contener a todo el mundo, ese proceso que hizo que la MUP se fuera reduciendo al G2, que acabó con Ramón Guillermo Aveledo, porque había una gente que quería agarrar el liderazgo de la oposición, bueno, impidió cualquier tipo de debate porque las cosas eran como ellos las habían planificado. Pero 2 años después ha salido todo el mundo a decir, mira, pero allá hay errores, allá hay equivocaciones, ahí metimos la pata, lo de la Operación Gedeón no tiene perdón, etcétera, y se ha destapado como si el rey estuviera desnudo. Entonces ha empezado a ver que no es que hay unos colaboracionistas traidores, sino que hay unos errores en la política. Y lo que está apareciendo es no unos vendidos, sino un sector de la Claro, oposición pero distinto pero a es que ellos. cuando se decía que estaban equivocados, la reacción era la reacción del odio. Sí, es eso, no es que tú estás diciendo que el señor está equivocado y está dando unos argumentos, y el señor está demostrando todos los días que está equivocado, sino que tú formabas parte de una cosa siniestra y sucia que era el colaboracionismo. Bueno, tú sabes que a mí me da mucha, mucha risa ver cómo los que decían las peores cosas de uno, bueno, han ido Llegando. pero además saltando de una manera espectacular, sin malla de protección. Había uno que decía en estos días, bueno, nosotros deslegitimamos a Maduro con la abstención y ahora yo lo voy a deslegitimar siendo candidato. Es decir, un discurso que en un sistema donde hubiera política, ese señor estaría electrocutado. ¿Por qué? Bueno, electrocutado políticamente, Ah, sí, porque un ok. tipo que te dice exactamente lo contrario con el mismo argumento es porque sencillamente no procesa la política. Y eso fue lo que ocurrió por mucho tiempo con ese sector al que llamaron radical, que no era, eso lo hablamos muchas veces aquí, que no era lo radical, lo que eran ilusos, eran como infantiles en la comprensión de la política. Es decir, darle patadas a una multiloc descalzo. Y te le decía, estás pateando una Te vas a multiloc. romper la Y entonces decías, pierna. todo lo que eres es un traidor. Ah, bueno, perfecto. Por cierto que ayer me pasaron, una amiga mía me pasó un tuit. Ya va, no me lo comentes. Vamos a dejarlo ahí para que el chisme atraiga. Ya regresamos con Carlos Raúl Hernández en su programa Kikosis por Globovisión. Seguimos aquí en el programa Kikosis con Carlos Raúl Hernández, como él dice, un investigador de la política, y lo confirma en sus libros, sus artículos, todo su estudio. Aunque tú has sido militante. Sí, cómo no. toda la vida, Pero gracias a Dios, dirigente. porque ahí fue donde aprendí de política. Ah, ok. En los libros se aprende de politología. Mira, ¿cuál era el Twitter que ibas a comentar? Bueno, que una amiga mía me manda un tuit donde nos mencionan a los dos. Y entonces era una de esas ultra radicales, furiosas, que siempre estaba insultando a uno desde hace 40 años, desde que comenzó esto, porque yo siempre he estado diciendo que la cosa no es por la mala. Entonces donde decía, no se olviden, estos señores, Mibelis y Carlos Raúl, han estado siempre llamando a votar. Es decir, lo que querían ellos era destruir al G4. O sea que todo lo que hemos venido diciendo en 20 años era para destruir una cosa que no existía y no tener la decencia de decir, bueno, los tipos tenían razón. Había que ir a votar y negociar para hacer lo que acaba de ocurrir. Es que se ha hecho un CNE bastante sasatisfactorio, que ha contentado, donde participó mucha gente Sí, de la en la oposición, elaboración de eso. donde hubo una apertura indiscutible, una apertura tan grande que ya está haciendo repensar las cosas, tanto a Europa como a los propios Estados Unidos. Ahora, gracias al cielo que ya no está Trump, porque yo lo he dicho varias veces y te lo he dicho a ti, si la prolongación de esto que llaman el régimen, el gobierno de Maduro, yo creo que se debe en un 80% A esos errores. a esos errores que impidieron que en Venezuela se pudiera gestar una salida democrática. Porque impidieron cualquier salida democrática, los que intentábamos una salida democrática nos descalificaban, nos caían encima, y los Estados Unidos. Bueno, cuando a Leonardo Morales, un tipo como Leonardo, que él interesa de Calcuta para los que salgan, nada menos que lo sancionaron los Estados Unidos. Es decir, hay que tener un sentido demasiado estúpido de la política venezolana para sancionar a Leonardo Morales.
Tú sabes que la sanción se utilizó y se ha utilizado como una especie de coco, ¿no? Durante el proceso de ruptura de acción democrática se utilizó, pero también en la abstención a los gobernadores, a los alcaldes. Sí, claro. Este señor Jen Story se reunió con ellos. Claro, y les digo a los Sí, alcaldes que si participan, los sancionamos. Pero dentro de la maldad, fíjate que ahorita el señor Roberto Picón estuvo preso porque él armó la estructura que le permitió a la oposición ganar en el 2015, porque él es un gerente eficaz. Sí, claro. Y además estuvo en suma. Ahora le han tirado por ahí en las redes una cosa de que es un negociante que lo que quiere es meterse dinero. Es que es eso, es la... Y a Enrique Márquez, su compañero de partido, que por cierto la actitud de Un Nuevo Tiempo, de Manuel Rosales frente a Enrique Márquez, peor no puede ser, porque como yo no te autoricé, como tengo, entonces ahora tú eres un villano y tú a cada rato aclarando, él no es del partido, como si ese fuera el tema. Pero, y entonces le decían, Enrique, si te metes ahí te van a sancionar. Sí, es que eso, mira, las sanciones es uno de los inventos políticos más desastrosos que han surgido de los Estados Unidos. Bueno, pero sí, yo creo que Biden va en un proceso evolutivo en materia política. Quiero pensar que los errores que ha cometido en estos 4 meses son producto de la inercia, de que todavía no han logrado, por efectos de la pandemia, que están ocupados de la pandemia, no han logrado procesar la realidad y elaborar nuevas políticas. Porque es que tú te imaginas lo que es que un grupo de senadores de los Estados Unidos mandó una carta a una ciudad portuaria alemana que le hace suministro a la construcción del gasoducto, que está en este momento en discusión. Bueno, ofreciéndole... A los alemanes los sancionaron por eso. Sí, pero el grado de locura es que le llaman al administrador del puerto y dicen, si usted sigue asistiendo a los barcos que están construyendo el oleoducto, el gasoducto, vamos a sancionar a toda la ciudad. Vamos a anular las tarjetas de crédito. Es decir, es una cosa realmente demencial lo que está ocurriendo con las sanciones. Entonces, y bueno, tanto que la señora Merkel salió rechazando las sanciones, sí, diciendo que Alemania era soberana en sus decisiones ¿Qué es eso? Energéticas. Así es. Bueno, pero tú sabes lo que es que desgraciadamente los Estados Unidos pelearon en 3 semanas, pelearon con Putin, a quien le dijeron nada menos que asesino. Después con Xi Jinping, porque imagínate, invitan a Alaska a una delegación china para discutir un conjunto de problemas económicos y estando en territorio norteamericano, la delegación del país se dedicó a insultar a los chinos, a decirle que eran unos violadores de derechos humanos, una cosa contra todo sentido diplomático. Los tipos se fueron furiosos de la reunión de Alaska. Y a los 3 días, Xi Jinping cuadró con Putin. O sea, la pesadilla, lo que no había logrado la pesadilla de Kissinger. Kissinger estuvo toda la vida y marcó la política americana por 40 años, no permitir que ruso y chino, porque además se odiaban entre sí, históricamente, se fueran a unir. Ese fue el gran aporte de Kissinger a la política internacional. Y por eso, entre otras cosas, se producen el desmoronamiento del muro de Berlín, se amainó mucho la Guerra Fría. Bueno, entonces, esto no solamente lo unen, ¿no?, sino como si fuera poco, después atacan nada menos que Erdogan, que es el principal aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente, porque la base aérea más importante de los Estados Unidos para operar en el Medio Oriente es la de Sirklik, que queda en territorio nada menos que en el centro del territorio de Turquía. Bueno, entonces Erdogan le dijo, miren señores, tienen 15 días para irse de aquí con todos sus corotos, sus aviones, sus soldados. Ah, porque no me la caro. Eso está guindado, es decir, no han transcurrido todavía. Pero hablando del tema internacional, es obligatorio tocar Colombia. En Colombia, yo vi en las redes un video de varios venezolanos diciendo que se trata de Petro, que es Chávez, es una reencarnación de Chávez, que está asusando a las masas para ganar las elecciones que son dentro de 2 años. Que es un plan electoral para apoderarse el comunismo de Colombia. Pero esa estrategia, fíjate, en Madrid, la campaña contra Podemos y el PSOE fue que la misma que en Estados Unidos, que si gana la izquierda, España va a terminar como Venezuela. Lo mismo que decía
Trump de Biden, igualito. Y en el continente, entonces, ahora ahí en Perú, eso lo estábamos hablando ahorita, a mí me parece que los dos candidatos, pobrecitos los peruanos, malas opciones le tocaron. Bueno, pues es un país que viene en unos procesos de enredamiento, si existe esa palabra, involucrados en el caso de Brecht, Alan García. Son muchos al mismo tiempo. Déjame, Ok, métase en todo eso. Comiéndome el elefante por partes, ¿no? Okay. Bueno, yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo que yo creo que la polarización y el mesianismo, el bien contra el mal, siempre es una aberración política, porque eso impide la esencia de la política, que son los matices. Divide y vencerá, busca aliados aquí, quítale gente a tu adversario. Cuando tú separas el mundo entre blanco y negro, entonces son los blancos contra los negros. Entonces, ¿qué ha ocurrido en Colombia? Bueno, yo creo que, yo voy a decirlo así, ¿no? Tengo la esperanza de que, yo creo que Petro va a ganar. Por el momento creo que eso es casi irreversible. Y tengo la esperanza de que, estudiando las diversas experiencias, y entre ellas la venezolana, Petro no vaya a resultar un revolucionario. Porque lo que está planteado en Colombia hoy es una revolución. Cuando vemos lo que ha ocurrido, el levantamiento popular que hay contra el gobierno con una excusa muy mala, pero muy buena políticamente, que es la reforma tributaria, que es bastante buena. Desde Robin Hood para acá. Pero la reforma tributaria yo la estuve estudiando y hoy conversé un poquito con Miguel Rodríguez sobre ella y coincidimos. La reforma es bastante buena, entre otras cosas, porque propone crear un fondo para la atención de la pobreza extrema. Es decir, una reforma bastante buena, y además las reformas tributarias no se pueden discutir desde el punto de vista mesiánico, ni desde el punto de vista de la confrontación entre el bien y el mal, sino desde el punto de vista técnico. Tiene que ser una opinión técnica, porque, claro, todos quisiéramos que los ricos pagaran cada vez más, pero hay un elemento que es la competitividad de las empresas. Si tú tasas demasiado a las empresas, entonces afecta su competitividad y afecta la economía en su conjunto. Entonces, claro, es una discusión que digo que debe hacerse en un espacio y en un temperamento técnico, no político. Pero entonces... pero fíjate que en Chile manejaron bien el proceso que se le vino encima. Claro, pero déjame terminar la idea. El hecho es que utilizan eso porque, sin duda, hay un movimiento revolucionario de la izquierda colombiana. Tú te pones a leer la prensa colombiana y ves los analistas de izquierda, todos en una lucha contra, ¿qué? El neoliberalismo que representaba la reforma tributaria. Ahora bien, ¿por qué estalla en este momento el conflicto? Bueno, hay muchas razones de carácter social, pero sobre todo siempre los conflictos estallan por razones políticas. Es decir, aparte de que Duque ha sido verdaderamente una calamidad, una incompetencia mística, pues simbólica. No, en las encuestas lo señalan. Un tipo que no sirve realmente para nada. A mí a veces digo, bueno, menos mal que ninguno de estos loquitos llegó a ponerle la mano al coroto, porque si no, aquí el país sí se va. Si se ha ido hasta donde ha llegado hoy, se va más lejos. Con un loco de eso que no tiene idea de que la política es conciliar con la gente. Mira, pero hay que ir al corte, ya vamos a hablar. Bueno, déjalo ahí en Duque, que dijiste que estaba un poquito tostado. Ya regresamos. Hay un Twitter de Uribe y unas declaraciones en CNN muy duras. Ya regresamos. Seguimos con Carlos Raúl Hernández, que me está diciendo, volvemos con Duque. Volvemos con Duque. Las encuestas dicen que es el peor presidente de Colombia. Pero es que es un desastre. De hecho, anunció hace un par de meses que no se iba a lanzar más, porque la paliza que se va a llevar va a ser muy grande. Pero yo iba a lo siguiente. Duque, lo primero que hizo en campaña electoral, después que Juan Manuel Santos había hecho el milagro de pacificar a la guerrilla, a la FARC, bueno, que logró pacificar al 90% de las FARC. Se quedaron en armas a beneficio de inventario, viendo a ver qué pasaba, el 10%. Está considerado por las Naciones Unidas el proceso de pacificación más exitoso que ha vivido el mundo. Bueno, Juan Manuel Santos deja ese regalo para Colombia. Por cierto, después que la derrota militar de la FARC la hizo Uribe, eso también es indiscutible. Indudable. Bueno, pero entonces lo que se le ocurre al señorito es decir, en plena campaña, que él va a modificar los acuerdos de paz y que va a poner mano dura contra la guerrilla. Lo que hizo fue entonces rearticular la guerrilla
y además refortalecer la violencia. Los tipos empezaron entonces a decir, bueno, aquí tenemos que defendernos, porque entre otras cosas metieron preso al negociador en Cuba, y el más importante de los negociadores, jefe de la delegación, y lo iban a deportar para los Estados Unidos. Lo que pasa es que el tipo se fugó. Bueno, entonces, por supuesto, ocurre el siguiente fenómeno. Es decir, en la época del auge de la guerrilla había más de 700 municipios en manos de la FARC. Cuando se produce la falsificación quedan 50 apenas, que es lo que recibe Duque. Y una vez que Duque dijo que iba a aplicar mano dura y empezó la persecución, pero persecución además terrible, porque no es solo la... Era Como las denuncias de asesinato. No, eso es lo que te iba a decir, no es solo la persecución policial, sino que cada 3 días mataban lo que ellos llaman un dirigente social, que era un pacificado de la FARC. Así es. O sea, la mortandad, el asesinato. Bueno, por supuesto, entonces, esos grupos empiezan a reestructurarse, a decir, esto, por aquí no tenemos ninguna expectativa. O corres o te encaramas. Y nos van a matar, ¿no? Bueno, pero entonces, por supuesto, se le levanta otra vez y se duplica el número de municipios ahorita en armas. Ahora, a Duque no se le ocurrió otra cosa, sino, a mi manera de ver, estimular lo que está pasando en la frontera con Venezuela. Ajá. Bueno que te metiste por ahí, porque todo eso que hablas de la FARC, en el caso de Apure está presente. Claro, ahora, eso no es la FARC. La FARC se legalizó. Son divisiones. Fueron los que quedaron, los rezagados, que dijeron, nosotros no nos vamos a pacificar porque nos van a matar, como están matándolos. Entonces, en alianza con el ELN, y para mí con manos poderosas en Colombia, que tienen que ver con el gobierno colombiano y con los paramilitares, se produce el incidente de Apure, de La Victoria. Ajá. Es de suponerse, digo yo, que el gobierno venezolano, cuando sabe que Duque está detrás de esa operación, se va a quedar de brazos cruzados y no va a hacer nada. A mí no me extraña en absoluto que gente vinculada a la idea de la revolución continental, entre ellos la venezolana, haya sido parte de los provocadores. Todos sabemos desde que estábamos chiquitos que en las manifestaciones siempre habían unos grupos que utilizaban la manifestación para armar lío. Para armar lío. Bueno, yo no tengo ninguna duda, y es muy fácil sabotear en ese sentido una manifestación. Tú me mandas a 10 tipos que se caigan a palo con la policía, como lo vimos aquí. Aquí, ¿te acuerdas de las manifestaciones de 170 muertos. Nosotros llegamos a la Plaza del Venezolano y había un grupo que para Miraflores y ahí enfrentamiento con la policía. Así es. Bueno, y lo que pasó aquí en el 2017, que entonces era buscando muertos, cada quien con sus razones. Unos para denunciar al gobierno como asesino y el otro, y el gobierno haciendo quedar que aquí no estaban jugando con él. Bueno, el hecho es que yo no tengo ninguna duda de que haya una promoción continental de la acción contra de los pequeños grupos, porque las manifestaciones son populares. Pero fíjate que Piñera, que tú dices son complejísimas, bueno, porque los desbalances sociales, que son los que fomentan toda esta crisis e inestabilidad, bueno, manejó bien su cosa, se montó, ¿no? Llamó al proceso, lo condujo y ahí está. Sin embargo, en Colombia la actitud no ha sido esa. Bueno, pero claro, ha sido condenar las manifestaciones, caerles a plomo. Exacto, pero es que es lo que te digo, que las manifestaciones no son el problema. El problema, porque la gente tiene derecho a manifestarse y tiene derecho a protestar, independientemente de que las razones sean o no sean. Pero lo que íbamos a hablar de Uribe, que Uribe llamó a caerles a plomo. Bueno, Uribe cometió la inmensa barbaridad, y sobre todo en un político de su experiencia, de decirle a los policías que usaran las armas. Él después lo quiso explicar como diciendo para defenderse, no sé qué, pero cuando tú le dices una figura de la magnitud de Uribe en Colombia, le digan, saquen las pistolas. Pues la sacaron. Están haciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Te decía, yo creo que sí hay un componente ahí organizado para provocar, convertir las manifestaciones en hechos violentos. Eso es muy fácil, eso lo sabe cualquiera que haya estado en la universidad, y el resultado ha sido lo que estamos viendo. O sea que al final no se sabe cuántos muertos van. ¿Por qué Almagro y Loera no se meten en eso? Bueno, que sabemos muy bien que Almagro no dice nada. ¿Quién es Almagro? Pues? Bueno, sí, rayado sobre mojado. Lo sabemos. ¿Cómo ve lo de Perú? Bueno, lo del Perú, yo tengo ahí un matiz, porque
Mira, yo creo que el sistema político colombiano se ha suicidado, perdón, peruano, se ha suicidado como se suicidó el venezolano. Pero allá peor, porque si algo ha tenido Perú desde Fujimori hasta casi hasta Vizcarra, es un grupo de presidentes que han hecho unas políticas económicas muy positivas. Perú tiene 30 años creciendo económicamente y el cambio de la sociedad peruana es abismal. Yo que tengo muchos años yendo a Perú, porque he tenido amigos ahí, he visto cómo se ha transformado esa sociedad. Hoy es una sociedad moderna. ¿Maninano está en Perú? Sí, sí. Jan, que es amigo tuyo. Sí, cómo no. Y también estuvo hasta hace poco Elizabeth Tinoco, que también es mi amiga del alma. Entonces, Ya va, Carlos Raúl, que me hicieron señas de que te detenga porque el análisis está interesante, pero hay un corte. Siempre hay un corte. En la vida siempre hay pero un un corte. corte de Sí, patas. Sí, las notas siempre te cortan. Corte de patas. Sí, ya regresamos. Seguimos con Carlos Raúl Hernández. Y estabas en Perú. Bueno, todos los presidentes que ha tenido el Perú, que han hecho extraordinarias gestiones económicas, formidables, bueno, o terminaron presos o perseguidos, o uno que, Alan García, que Se suicidó. Que se suicidó. Es decir, ellos, eso es obra de lo que llaman el terrorismo judicial, de un magistrado llamado Vela, que soñaba con la presidencia, pero que se le escapó porque posiblemente Castillo no estaba en su programa, como siempre suele ocurrir. Yo creo que es un sistema político que se suicidó, que acabó con sus dirigentes, que acabó con el prestigio de las instituciones. Ahora, yo creo que la señora Fujimori, Keiko, pertenece a ese sistema político. Ella no es ninguna cosa del otro mundo. Pero tampoco puedo entender por qué le van a echar las culpas del gobierno de su papá, de los errores del gobierno de su papá, a ella, porque ella era una niña. Cuando ella fue primera dama, que se lo saca, tenía 15 años. Pero está involucrada en el caso de Bre, fue presa. Y en todo el desmantelamiento claro, pero es que si vamos a hablar del caso de Bre, en América Latina no existe ningún político que no tenga algo que ver con Odebrecht. Esa es la triste realidad. Bueno, pero en todo caso, yo si estuviera en el Perú también haría como Vargas Llosa. Nadie odia más a los Fujimori que Vargas Llosa. Y sin embargo, Vargas Llosa está pidiendo votar por Keiko. Pero sobre el tema de Colombia y la frontera, que es un tema muy serio, que nosotros siempre estamos... pero fíjate, en el tema de Colombia, que menos mal que lo señalaste, aquí hay sectores del G4 que se solidarizaron con el gobierno colombiano y culparon al gobierno venezolano frente a la incursión o al plan ese de la guerrilla, de la división de la FARC. Eso lo que revela es que no tienen el más remoto sentido de la política. ¿Sí? Yo se los digo incluso de buena nota. O sea, no es posible, si tú tienes un mínimo de sentido político, que tú en un conflicto entre tu país y otro país te pongas del lado del otro país. Y eso es lo que han hecho hasta ahora. Ponerse del lado del gobierno colombiano que está detrás y de la guerrilla colombiana, de los mismos tipos a los que califican de narcotraficantes, y que es verdad, se han puesto de alguna manera o de todas las maneras posibles a defender a la guerrilla frente al ejército venezolano. Una cosa que realmente es incalificable. Es decir, yo creo que yo no he insistido mucho en eso porque me parece un acto de inconsciencia tan grande. Pero fíjate que hay en las redes te acusan, traidor, divisionista, pero un momentico, ya va. Este señor Guaidó, el interinato, está lleno de errores. Hay un video de una muchacha, no sé quién es, que los va enumerando. La ayuda humanitaria, que dijiste que eso iba a pasar. No, toda la cadena esa, horrible. La cosa del distribuidor de Altamira, la operación Edón, o sea, ven acá. Y luego esta actitud de Duque. Guaidó vive alabando a Duque. Duque, sí, que es que ellos no y a la señora Áñez, que está acusada de delitos de lesa humanidad. Pero es que además ellos no se dan cuenta de lo que dicen, que ese es bueno, es que no se dan cuenta de ninguna de las cosas que dicen ni hacen. Por eso es que terminaron en este momento en un rincón del rancho, cuando Guaidó tuvo 80% de aprobación. Y por no saber qué hacer con eso, por no tener el mínimo de sentido de la realidad, terminaron en este momento como una pequeña rama de magnates en un país que políticamente está evolucionando hacia otra parte. Pero te decía algo, mira, yo he visto con mucha preocupación cómo ha evolucionado la actitud contra las Fuerzas Armadas venezolanas, que al fin y al cabo
no están defendiendo al gobierno, están defendiendo el territorio venezolano. Son tus Fuerzas Armadas, te guste o no. Y es la población de Venezuela. Claro. Porque si aquí hay una guerra y mueren una pila de muchachos en la frontera, eso no es un problema del gobierno, es un problema de los venezolanos. Si aquí se complica un espacio territorial en la frontera, en el Táchira o en el Zulia, no es un problema del gobierno, es un problema de Venezuela, que vamos a estar cargando como el laudo arbitral de Guayana. De Guayana. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tú ves cómo evolucionó la opinión. Primero, era que el gobierno estaba defendiendo una confrontación entre grupos de narcotraficantes y que el gobierno, las Fuerzas Armadas se han metido a defender a unos narcotraficantes contra otros. Después cambiaron porque eso no funcionó y la tesis era que el ejército venezolano, que había violación de derechos humanos, que las Fuerzas Armadas habían violado los derechos humanos de una manera masiva. Eran cómplices. Y además que habían asesinado a una familia de 9 miembros y los habían vestido de guerrilleros, que eran las tácticas de las Fuerzas Armadas colombianas en el periodo defensa. Sí, el periodo de la guerra dura, pues, Sí. en la época de Uribe. Bueno, eso nunca ha tenido nada que ver con Venezuela. Además, como lo he dicho yo muchas veces, no ha habido un solo medio serio que haya apoyado semejante acusación. Como esa tampoco funcionó porque no hay tal violación de derechos humanos, vino una nueva. Y es que el ejército venezolano está usando de carne de cañón a los soldados. Sí. O sea, ¿tú has visto una cosa más alucinante que esa? Los soldados tienen desgraciadamente que combatir porque ese es su trabajo. Bueno, entonces, ¿y a quién va a mandar? ¿A las congregaciones religiosas? ¿A quién va a mandar el Ministerio de la Defensa? ¿Las congregaciones religiosas que peleen en la frontera? Ahora, tiene que mandar a los soldados. Carlos Raúl, esa cantidad de errores. Bueno, llega un momento en que un grupo de partidos, organizaciones y personalidades dijeron, vamos a votar. No, traidor, divisiones, pero vamos a votar. Como ocurrió cuando el Partido Comunista y el MIR fueron en insurrección y perdieron. Bueno, a uno le costó más, pero un grupo primero dentro del Partido Comunista que con UPA así es. Emprendió la tarea de volverse. Pero primero comenzó con la paz democrática, que se dividió el duglismo. Bueno, no importa, entonces se dividió el duglismo y siguió el otro sector del partido, y el MIT también se quedó en la lucha armada. Siguió el Partido Comunista en su búsqueda de la pacificación hasta que llegó UPA, bueno, y seguían los mismos grupos del MIR y el duglismo en la guerrilla armada. Bueno, pero progresivamente todo eso se fue pacificando. Pero duraron 20 años para que todo entraron, Pero entraron, que era lo que iba a pasar en Colombia. En Colombia el ELN se había quedado afuera y los disidentes de la FARC. Pero entonces lo que venía era un proceso para asegurarles la posibilidad de participar en la vida democrática. No lo que hizo el señor Duque, pobrecito, que entonces empezó a amenazarlos y sabes que estaba amenazando a la FARC, mano. No, cogiste para otro camino, para otro lado. No, y exacto, entonces los tipos se te emberrincharon otra vez, como dicen ellos. Es que en política las cosas no pasan o no tienen explicaciones estas simplistas. Porque a mí lo que me asombra es que aun cuando haya derecha e izquierda, hay que reconocer que hacia en las redes, la globalización ha polarizado el mundo, entonces tú puedes ver fácilmente, distingues discursos conservadores o liberales, izquierdosos, o lo que sea. El tema es que cada país tiene su realidad. Pero fíjate, ahorita que lo dices, hay una cosa importantísima, y es que la lucha entre liberalismo y estatismo económico se ha invertido. Antes los Estados Unidos eran los propulsores de la globalización. Sí, ahora no, no. Y el comunismo era la economía cerrada. Ahora el líder de la globalización y la economía liberal es Xi Jinping. Y los chinos. Y los Estados Unidos ahora son los reyes de la sanción y del proteccionismo. Es decir, el problema y de la antiglobalización, que es el discurso de Trump. Y el proteccionismo económico. Pero estamos ahora, olvidando la realidad. Los chinos le ganaron a los Estados Unidos en su terreno, que fue el terreno de la declaración de Bretton Woods sobre la universalización de la economía. Tú señalaste cómo Clinton y Reagan se dieron cuenta que con los chinos había que competir con más productividad. Acabaron con la preeminencia del Japón por la vía de la competencia. Pero esto es frenar la competencia. Pero hay que volver a entender que los países tienen sus realidades y a tratar de profundizar en ellas y a buscar los matices. Claro. Porque lo que estamos viendo, si seguimos por donde vamos, es que al final no hay sino blanco y negro. Pero fíjate tú que lo que te decía de la paradoja de cómo se volteó ahora la globalización de los chinos y el proteccionismo económico de Estados Unidos. Tú ves ahora, ¿qué está haciendo los Estados Unidos? Frenar el desarrollo del 5G.
Frenar el desarrollo Porque es tecnológico. chino. Porque es chino. Es frenar la posibilidad de que Europa tenga gas barato por la vía de los gasoductos rusos. Es decir, que los europeos tienen que pagar el gas al doble para complacer a los productores de Dakota, de gas licuado de Dakota. He leído opiniones en Norteamérica que la política frente a Venezuela de Trump le entregó el petróleo venezolano a chinos y rusos. Pero bueno, claro. Cuando eso había una relación con ellos, o sea, se los regalaste a nosotros. Bueno, le regalaste Venezuela a China y Rusia. Así es. Porque- Gracias, Carlos Raúl. Y a Irán. Y a Irán y a Turquía y quién sabe a quién más. Ya tenemos que despedirnos. Gracias a Carlos Raúl. A las 5 y a las 10, Kiko por Producción.